Bien, vamos a iniciar con la competencia número 4, que su nombre es planificación, programación y control de los objetivos de proyectos de construcción. La competencia específica es aplicar en ejercicios propuestos por su servidora los métodos de planificación, programación y control de los objetivos de proyectos, identificando el método más eficiente y eficaz según sus características, según tipo y características del proyecto y el nivel de planificación o programación a desarrollar. Sí, les voy a explicar a qué se refiere todo esto. Es muy sencillo, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de programación. ¿Cómo programar una obra? Una obra hay que planificarla. Ya vimos en la competencia, en las competencias anteriores. Bueno, si no, lo vamos a ver en este momento. ¿Qué es planificar? Eso lo vemos, me parece, en la competencia número 1. ¿Qué es planificar? Sí, es estudiar diferentes alternativas y elegir de esas alternativas las mejores. Eso es planificar. También sabemos que un plan es a futuro, que puede suceder o no en los tiempos que nosotros vamos a pactar. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer en esta competencia. Darle tiempos a esas actividades, darles una duración, darles una fecha de inicio, una duración y una fecha de término, ¿sí? Para saber cuánto va a durar una obra. A eso se refiere. Tenemos que buscar el método más eficaz, ¿sí? Hay que saber qué es programar, qué es controlar. Y eso es lo que vamos a ver en estos temas. En el 4.1 vamos a ver planificación, programación y control de objetivo, configuración y alcance. Y un subtema que es el 4.1.1 es metodología, elaboración y aprobación de una estructura de desglose del proyecto. ¿Qué es la estructura de desglose de un proyecto? ¿Qué es un flujograma? ¿Cuáles son las órdenes de cambio y cuál es el control de cambios? Suena muy complejo, pero en realidad es bastante simple. ¿Ustedes conocen alguna estructura de desglose de proyecto? Sí. Sí conocen una estructura de desglose de proyecto. Un catálogo de conceptos es una estructura de desglose de un proyecto. ¿Sí? Vamos a ver la parte teórica. Nos dice que la estructura de desglose de proyecto es una descomposición jerárquica orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo de proyecto para lograr los objetivos y crear productos entregables. ¿Sí? Todo lo que se requiera. Organiza y define el alcance total al subdividir el trabajo en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, llamadas paquetes de trabajo, que pueden programarse, costearse y supervisarse y controlarse. ¿Sí? Esto es lo que es una estructura de desglose de proyecto. Como, por ejemplo, en una obra que tengamos, en una casa habitación. Una casa habitación está descompuesta jerárquicamente. ¿Sí? Ahí su estructura. ¿Qué les parece si vamos directo al ejemplo? Para que puedan ver esa estructura de desglose. Voy a abrir. Los que llevan costos y presupuestos ya conocen esa estructura. ¿Sí? La voy a abrir.
para que puedan verla. Aquí está la estructura. Esta es una estructura de desglose. Está hecha jerárquicamente, ¿sí? El tema principal o el título de la obra está en la parte superior. Después viene una subdivisión. ¿Por qué? Por subtemas, o podríamos decir subcapítulos o subtítulos de un título principal. En este caso, preliminares, cimentaciones, muros y castillos y demás que pueda tener una edificación. A su vez, está también estructurada o desglosada en esta parte, ¿sí? Los trabajos que tienen que ver con los preliminares, los trabajos de cimentación y los trabajos de cada una de las partidas, ¿sí? Esto es una estructura de desglose de proyecto, representada de esta forma, ¿sí? En un cuadro sinóptico. Pero también existen otras estructuras de desglose de proyecto. Voy a presentarles otra, permítanme. Estoy abriendo ese documento para que lo puedan checar. Esta estructura de desglose de proyecto que presentamos de una casa habitación, ¿sí? Aquí también está desglosada, si checan, en forma de un catálogo de conceptos, ¿sí? También está estructurada jerárquicamente. Un capítulo, que es la casa habitación, y subcapítulos, ¿sí? Que son preliminares, cimentaciones, y a su vez también va desglosado con conceptos, cada uno de esos subcapítulos. Esta es otra forma de presentar la estructura de desglose de proyecto, que es la más común que nosotros hacemos en la construcción, ¿sí? Para poder hacer nuestros programas, que es lo que compete a este tema 4, ¿sí? Ya teniendo esta estructura de desglose de un proyecto, esto debemos de tener ya con precios unitarios para poder hacer su programa, ¿sí? Una vez teniendo esta estructura, podemos empezar a programar, a darle una fecha de inicio y a darle una duración de cada trabajo, a fin de tener una fecha de inicio y una fecha de término de esa obra, ¿sí? Esa es la intención de este tema o de esta competencia número 4. Primero, tener la estructura de desglose de proyecto. Ya vimos qué es esta estructura. Espero les haya quedado ahí claro. Puede ser de esta forma o puede ser ya en un catálogo. Ya desglosado cada uno de los conceptos con su unidad, cantidad, su precio y su importe total. Voy a regresar al apunte. Permítanme, déjenme compartirles. Regresamos aquí al tema 4.11. Ya definimos qué es la estructura. Espero les haya quedado un poquito más claro de lo que estaba hablando.
¿Qué les parece si aquí me ayudan a leer un poquito? Vamos a ver, del Valle Michelle, por favor. Puede leer de este párrafo 2 a este. ¿De cuál a cuál? De aquí a aquí. Ok, el logro de los objetivos del proyecto requiere de una EDP que defina todos los esfuerzos requeridos. La asignación de las responsabilidades a un elemento definido de la organización y que a partir de la EDP se establezca un cronograma y presupuesto adecuado para la realización de los trabajos. La EDP organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en la declaración del alcance del proyecto aprobada y vigente. El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDP, denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo puede ser programado, monitoreado, controlado y su costo puede ser estimado. En el contexto de la EDP, trabajo se refiere a los productos o entregables del proyecto, que son el resultado del esfuerzo realizado y no del esfuerzo en sí mismo. ¿Quién puede continuar con el siguiente, por favor? Cruz Valeria, por favor. Sí, lo que está subrayado, ¿verdad? Sí. Características de la estructura de desglose de proyecto, EDP. La EDP define y organiza la estructura de trabajo total del proyecto. Cada actividad de la EDP tiene un entregable tangible. La EDP subdivide el trabajo del proyecto en porciones más pequeñas y fáciles de manejar. Cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. Tales componentes de más bajo nivel se denominan paquetes de trabajo. El trabajo planificado comprendido en los paquetes de trabajo puede ser programado, supervisado, controlado y sus costos estimados. La EDP es la representación de una estructura jerárquica. Bien, en conclusión de estos párrafos, dice que cada paquete o cada estructura de desglose de proyecto debe ser programada, debe ser monitoreada, o sea, debe ser supervisada, ¿sí? Durante su ejecución, que se vayan cumpliendo los objetivos que se plasmaron. Si se plasmaron 3 meses, que en esos 3 meses sea ejecutada esa obra. Sí, pero hay que irlo viendo día con día. O sea, no es checar, llevo 3 meses, a ver, checo si ya terminé o no. No, es día con día. Si yo tengo plasmado en un mes ejecutar tal cantidad, pues que se ejecute como lo indiqué. En los contratos de obra, siempre te plasman porcentajes de penalizaciones en caso de que tú no cumplas con lo que plasmaste en tu programa. Si tú en tu programa dijiste, en este mes tengo que ejecutar 1,000,000 de pesos y ejecutas 900,000, te aplican una penalización sobre el monto que no ejecutaste, sobre esos 100,000. ¿Sí? Te aplican un porcentaje o una penalización. Entonces es lo que queremos evitar, porque eso viene plasmado en contrato. Entonces te lo aplican en tus estimaciones. Esa penalización. Entonces hay que ir controlando, hay que ir verificando que se ejecute. ¿Sí? Controlando es plasmar lo real. Entonces, una cosa es lo programado y otra cosa es lo real. A eso se le llama control, para que tú veas qué realmente se hizo con lo que se planeó.
¿O qué comparación hay ahí entre lo real y lo planeado? A eso se le llama controlar. En este caso, el programa. ¿Cuáles son las características? Ahí menciona diferentes, ¿no? Que debe estar en grupos o un paquete completo, que en este caso sería la casa habitación, y puede ser desglosada en diferentes paquetes, como cuáles, como preliminares, como cimentaciones, y estos pueden tener más subniveles. Por ejemplo, una cimentación puede ser diferentes tipos de cimentación. Cimentaciones aisladas, corridas, de piedra, de concreto. Entonces, ahí puede haber una subdivisión más grande en ciertos trabajos. Y debe estar supervisado constantemente. ¿Sí? Y nos dice, la estructura debe estar en una representación de estructura jerárquica. Pero ya vemos que una estructura jerárquica no nada más es, algo como esto, ¿sí? Como lo que nosotros conocemos como un organigrama o como un cuadro sinóptico, sino también como esa estructura puede estar desglosada como un catálogo de conceptos. ¿Por qué? Porque tiene la representación de un tema y subtemas y a su vez desglosado en trabajos. Entonces, este es un ejemplo que yo pongo aquí de una estructura de desglose de proyecto, que puede ser, aquí nos dice por fases o por subproyectos, ¿sí? Ahí lo podemos visualizar. Entonces, estas estructuras suelen estar orientadas a productos entregables, orientada a la programación o orientada a los recursos, ¿sí? Orientada a los productos entregables, pues son la casa habitación completa, ¿sí? O los preliminares, o la etapa de cimentación. En cuanto a orientada a la programación, también ya lo vimos en el ejemplo que puse de Opus, donde ya se ve ahí los tiempos, donde ya se está viendo la secuencia de cada trabajo y los tiempos asignados de cada uno de ellos. Y orientada a recursos, que en este caso es mano de obra, equipo, materiales, también con su programa, ¿sí? Voy a ponerles el programa. Esta es orientada a productos entregables. Si esta es orientada a los trabajos, al programa, y este es orientado a los recursos, que son materiales, a la mano de obra. Déjenme ponerles el de mano de obra. Orientado a la mano de obra y orientado al equipo. Sí, estos son los recursos, orientado a los recursos. ¿Por qué se hacen los programas? ¿O qué intención tienen los programas? Este programa se llama Gantt. Ya muchos de ustedes lo conocen, ¿sí? Que es a través de gráficas de barras. Aquí en gráficas de barras se grafican los tiempos. Y dentro de esas gráficas pueden ir los recursos. Es el programa más utilizado. Más adelante vamos a ver las características de cada programa, porque nos está pidiendo que busquemos el más eficaz para nuestros trabajos, para poder programar nuestros trabajos. ¿Este es muy eficaz? Sí. Es poco certero, pero es bastante útil para lo que nosotros hacemos en la construcción. Y se llama Gantt.
Sí, bueno, y estamos en estructura de desglose. No me voy a desviar. Y regresamos aquí. Pautas para desarrollar una estructura de desglose de proyectos. Aquí nos pone una referencia según alguien, cómo podemos hacer esos pasos. Identificar el producto final del proyecto, el producto entregable, que en este caso sería la casa habitación. Definir el paso número 2, definir los entregables principales del proyecto. Permítame un segundo. Continuamos. El paso número 2 dice definir los entregables principales. Aquí estos entregables pueden ser por paquetes. Nosotros en construcción sí los dividimos. Por ejemplo, los trabajos preliminares, que son los trabajos de limpieza de la obra, los trabajos de trazo y nivelación. ¿Sí? Por ejemplo, así, ahí ya definí un entregable. Otro puede ser la cimentación. ¿Qué trabajos pueden ir en la cimentación? Otro, ¿qué trabajos pueden ir en...? No sé, nosotros podemos hacer nuestros propios entregables. No quiere decir que esos sean los únicos, ¿sí? Es más, puedo hacer hasta un paquete de varios trabajos que no quepan tal vez en alguno de los que ya mencioné, ¿sí? Podemos ver etapas de los trabajos y ponerlos ahí, subdividirlos, no nada más como un listado de actividades, trazo y nivelación y hacer un listado completo, ¿sí? De esos trabajos, pero sí podemos subdividirlos. Dice descomponer estos principales, entregables, y subdividir lo que queramos. Hay obras que sí, que tienen muchas subdivisiones, pero no necesariamente se tienen que subdividir tanto. Pasamos al punto número 4, revisar y refinar la estructura de desglose de proyecto, ¿sí? Con el fin de obtener los resultados deseados. Aquí vemos un ejemplo en una estructura de desglose de proyecto. Sí, aquí está el proyecto. También aquí lo definimos como una estructura de desglose de trabajo o de proyecto. Sí, donde está el proyecto en la parte superior, está subdividido en trabajos y estas subdivisiones a su vez están más divididas, o estas divisiones están subdivididas. Aquí podemos contemplar. Componentes de una plantilla para la estructura de desglose de proyecto. Primero es identificar el proyecto. ¿Qué va ahí? Pues el nombre del proyecto, las dependencias, como lo vimos en su catálogo ahí en el concurso. ¿Sí? Ahí viene el nombre de su proyecto, en este caso la dependencia que es el TEC de Pachuca, la fecha de inicio de trabajo viene en las bases de licitación, su fecha de finalización también, su código, número de proyecto es el número de licitación. Control de versiones, en este caso pues es lo que decíamos sobre el control, lo que vamos plasmando de lo que se planeó con lo real.
¿sí? Ahí podemos ir poniendo fechas, quién es el autor, cuáles son los cambios que van sucediendo. Descripción de la estructura de desglose, el proyecto, cómo se llama, cuál es la descripción del trabajo, el paquete de trabajo, etcétera. Vista gráfica de la estructura de desglose de proyecto, sería lo que es el catálogo. Diccionario de la estructura de desglose de proyecto. Sí, cuál es el código, claves, cuál es el paquete de trabajo, descripción de los trabajos, responsables, recursos, entradas, salidas, costos estimados, criterios de calidad. En este caso son las especificaciones. Todo lo que viene ahí en un catálogo, que son la unidad, cantidad. En el caso de que haya una especificación, se pone dentro de las claves, o a un lado de las claves se pone la especificación a seguir, y después viene lo que es calidad. También viene, si ustedes checaron en su licitación, viene unas especificaciones. Sí, también eso va dentro de lo que es toda esta estructura, que viene aparte, ¿sí? Pero viene todo dentro de un paquete en la licitación. Hasta aquí preguntas sobre la estructura de desglose. Hasta el momento ninguna. Conclusión, ¿qué es la estructura de desglose de proyecto? Pues el catálogo de conceptos. Es el listado de las actividades. Órdenes de cambio. Las órdenes de cambio surgen a partir de que tú empiezas a hacer tu obra. Cuando yo estoy haciendo una obra, suelen haber cambios. ¿Qué tipo de cambios? Pues es que en el proyecto tal vez alguien que hizo el proyecto cometió un error, cometió una omisión, o tal vez no se hicieron las pruebas necesarias y el tipo de suelo es diferente al que se menciona en el catálogo o en el proyecto, en los planos. ¿Qué suele suceder ahí? Pues cambios en el proyecto, y si hay cambios en el proyecto, suceden cambios en el catálogo. Y al suceder cambios en el catálogo, pues cambios en el presupuesto. ¿Y cómo se hacen todos estos cambios? Pues se pide por medio de una orden de cambio. Teóricamente, aquí está lo que es la orden de cambio. Por favor, ¿alguien gusta leerlo? Vamos a ver. Bueno, no gusta, le vamos a decir. Enrique, por favor. ¿De dónde a dónde me dijo, Inge? De aquí a aquí. Dice, las principales causas para elaborar órdenes de cambio son los conflictos, omisiones, ambigüedades y errores, tanto de las especificaciones técnicas como de los programas de obra. Estas órdenes ocasionan un incremento del costo y tiempo de ejecución de la obra, reducen la productividad y empeoran las relaciones entre el personal involucrado en la ejecución de las obras, por lo que el análisis debe velar que estos cambios correspondan a las necesidades del proyecto, sean apropiados y cuenten con la autorización debida. En virtud de que las órdenes de cambio involucran modificaciones al monto del proyecto y por ende al crédito, es necesario que la entidad financiera las conozca. Si el cambio involucra un porcentaje significativo, debe ser revisado previo a la aprobación por parte del dueño. De igual manera, el solicitante del cambio debe proporcionar información significativa, preparando un análisis del impacto de los cambios en el resto de trabajos por ejecutar. Si la orden de cambio incrementa el monto del proyecto, se debe definir entre el dueño y la entidad financiera la fuente de este financiamiento adicional, siempre y cuando se mantenga dentro de los parámetros de rentabilidad. Para analizar los cambios solicitados es necesario diferenciar entre lo que se debe hacer y lo que se desea hacer con el cambio, permitiéndose hacer dichos cambios si son esenciales para la seguridad y el logro del proyecto.
¿Puede continuar, Lisette, por favor? Sí. La propuesta de requerimiento de cambio al proyecto debe ser sustentada y justificada de manera adecuada antes de la negociación con el dueño. Para llevar adelante un seguimiento adecuado de los cambios, debe haber un sistema de control de cambios que permita identificarlos, prever su costo y tiempo adicional requerido, presentarlo para su análisis y decisión de aceptación o rechazo y para su posterior seguimiento, para registrar e identificar los requerimientos de cambio que se desarrollan en el proceso de construcción. Se presenta un formulario que contiene información preliminar que identifica al proyecto y al componente o elemento que requiere el cambio. Incluye la determinación del objeto de cambio, una descripción del mismo, las razones previstas, los efectos que estos ocasionarán al objetivo del proyecto y a sus elementos o componentes, el costo que éste represente y su incidencia en el cronograma de obras. El formulario es el siguiente. Como resumen de los cambios aprobados por el dueño en el transcurso de la ejecución de la obra, se ha desarrollado otro formulario que se presenta a continuación y que corresponde al registro de los componentes y o elementos que han sido creados, incrementando en su volumen de obra, eliminados o modificados en sus especificaciones técnicas. Estas variaciones al proyecto inicial modifican el monto total y el plazo de ejecución. Bien. Hablamos de lo que es órdenes de cambios. Voy a dar un resumen. Ya habíamos hablado por qué surgen los cambios. Porque alguien comete un error, porque omiten, o porque hay conflictos. Voy a ponerles un ejemplo. Estamos en una obra, esa obra, por comodidad del proyecto, tiene que pasar sobre el terreno de una persona. Pero pues alguien cree que esa persona va a aceptar y que el proyecto puede pasar por ahí. Hacen el proyecto y a la hora de empezar la construcción, pues esa persona dueña de ese lugar no se quiere quitar o no quiere vender o no quiere que el proyecto pase por, así toque un pedacito de su, ahora sí que de su terreno. Ese es un conflicto. Sí, no pasas por aquí porque no pasas. Entonces hay que modificar el proyecto. Otro ejemplo, decimos, no es un lugar que es dueño alguien. En otra ocasión, en una obra había caído por un derrumbe o deslave una roca sobre el lugar donde se iba a construir un proyecto. Y esa roca, pues a alguien se le ocurrió que tenía la forma de una virgen o algo así. Entonces, los de la comunidad no quisieron que se quitara esa roca de ahí. Y no se quitó, o sea, de plano se tuvo que modificar el proyecto. Ese es el tipo de conflictos que pueden surgir. Omisiones o errores, ¿sí? Que pueden ocasionar que si tú no contemplas algo como el que estás haciendo el proyecto, va a haber cambios. O también pudiera ser que no se hicieron los estudios pertinentes y haya condiciones diferentes en la obra, tipos de suelos diferentes, y tengamos que cambiar todo el presupuesto, tengamos que cambiar el proyecto y tengamos que cambiar todo el programa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros primero visualizamos. Después, para hacer los cambios, otro punto que tenemos que ver es si hay presupuesto para modificarlo. ¿Sí? ¿Cómo se hacen los cambios o dónde se ordenan? En la bitácora de obra. Estoy por concluir.